Atención. ¿Alguna vez pensaste que todos los cristianos tienen su lugar asegurado en el cielo solo porque van a la iglesia, sirven en el ministerio y hacen buenas obras? Yo también lo creía, hasta que morí y vi algo completamente aterrador. Multitudes de cristianos que, a pesar de su vida perfecta, se quedaron afuera del portón del cielo. No importa cuántas veces asistimos a la iglesia o cuántas buenas acciones hacemos, hay algo mucho más profundo que debemos confrontar. Este video puede ser la advertencia que necesitas para cambiar tu vida. Quédate hasta el final porque te mostraré la verdad que nunca te dijeron. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. No dejes pasar la oportunidad de saber lo que muchos están ignorando. Mi nombre es Andrés García, y aunque fui un buen cristiano toda mi vida, mi historia cambió cuando mi corazón se detuvo. Como muchos, pensaba que ser un cristiano activo en la iglesia me aseguraba la entrada al cielo. Me involucré en todos los ministerios, asistí a cada culto y ayudé a los demás siempre que podía. La gente me veía como un ejemplo a seguir, y yo pensaba que, por hacer todo eso, mi lugar en el cielo estaba garantizado. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Morí, y lo que vi fue completamente diferente de lo que había imaginado. Vi como miles de cristianos que pensaban que estaban haciendo todo bien se quedaron de pie frente a un portón cerrado. Vi la desesperación en sus ojos. Intentaban justificar su vida ante Dios, pero el acceso no les fue permitido. Y ahí, en ese instante, entendí que todo lo que pensaba que sabía sobre la salvación estaba equivocado. Lo peor de todo es que vi que mi vida también estaba en peligro. A pesar de todo lo que había hecho en la iglesia, no era suficiente. Porque lo que realmente importa no es lo que aparentamos ante los demás, sino el estado verdadero de nuestro corazón. Eso fue lo que me reveló Jesús, y esa revelación cambió todo en mí. Ahora, quiero que escuches esta advertencia con atención, porque si no la tomas en serio, puedes estar caminando por el mismo camino que yo estaba antes de morir, creyendo que todo está bien cuando en realidad algo está profundamente mal. Quiero que te quedes hasta el final, porque este mensaje podría salvar tu vida eterna. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque voy a compartir más detalles sobre lo que descubrí y cómo puedes evitar el mismo destino. Desde que tenía memoria, mi vida siempre estuvo marcada por la iglesia. Mis padres eran muy activos en nuestra congregación, y yo, siendo el hijo mayor, me sentía en la obligación de seguir su ejemplo. Recuerdo que desde niño me enseñaron a nunca faltar a la iglesia, a participar de todas las actividades, a ayudar en el ministerio de jóvenes y más tarde a liderar esos grupos. Todo el mundo pensaba que yo era un modelo a seguir. La gente me veía y decía, Andrés tiene todo en orden, es un joven ejemplar. A los 18 años ya tenía todo lo que cualquier cristiano podría desear. Mi propia Biblia de estudio, un buen grupo de amigos en la iglesia, un propósito claro en la vida. Todo apuntaba a que estaba en el camino correcto. Pasaba horas leyendo las Escrituras, liderando estudios bíblicos y dando testimonio de lo que Dios hacía en mi vida. Era activo en los cultos, siempre dispuesto a servir, y me sentía bien por ayudar a los demás, por ser un buen cristiano. Me involucraba en proyectos de caridad, organizaba eventos en la iglesia y no me perdía ninguna reunión de oración. La iglesia era mi vida y me sentí orgulloso de ella. Además, el hecho de que la gente me reconociera como alguien fiel a Dios me llenaba de satisfacción. Mi identidad estaba tan ligada a lo que los demás pensaban de mí que dejé de preguntarme si realmente estaba viviendo conforme a lo que Dios esperaba de mí. Siendo honesto, muchos de mis actos de fe no los hacía por amor genuino, sino para que los demás me vieran. La aprobación de la gente me daba el impulso para seguir adelante, y me sentía bien al ser elogiado como un buen cristiano. Pero había algo que nunca vi. A medida que pasaba el tiempo, comencé a notar que mi corazón ya no sentía la misma pasión por Dios. Estaba haciendo todo lo que se esperaba de mí, pero algo dentro de mí empezaba a enfriarse. Pensé que no había problema con seguir haciendo lo que hacía, pero nunca me tomé el tiempo para mirar más profundamente en mi corazón y examinar mis verdaderas motivaciones. Pensaba que con solo el hecho de estar ocupado en la iglesia, Dios ya me aceptaba. Y fue ahí,
En ese momento de aparente seguridad, donde comencé a ignorar lo que verdaderamente importa, el estado de mi corazón ante Dios. Todo lo que hacía se estaba convirtiendo en una rutina, y no en una verdadera relación con Él. Lo que nunca quise admitir, lo que nunca me atreví a confrontar, fue el pecado que llevaba dentro de mi corazón. A pesar de ser tan activo en la iglesia, de servir en tantos ministerios, de tener una vida aparentemente correcta, había un área de mi vida que permanecía oscura. Ese pecado no era visible a los ojos de los demás, ni siquiera lo veía yo mismo como algo grave. De hecho, me lo justificaba a diario. Pensaba que no era algo importante, algo que debía ser confrontado. Y fue en ese momento de mi vida, cuando me sentía más segura en mi fe, que ese pecado comenzó a corromperme lentamente. El pecado del cual hablo no era un pecado grande, algo que la sociedad o la iglesia pudiera notar. No era un pecado de adulterio, no era un robo, no era algo escandaloso. Era algo mucho más sutil, algo que estaba tan profundamente enraizado en mi corazón que ni siquiera lo veía como pecado. Era el orgullo disfrazado de santidad, la crítica a los demás, la falta de perdón en mi corazón, las palabras maliciosas que solía decir sobre otros sin siquiera darme cuenta del daño que causaban. Recuerdo claramente cómo en ciertos momentos me sentía superior a los demás. En reuniones de oración o de estudio bíblico, pensaba, yo lo estoy haciendo bien, pero ellos. Empecé a juzgar a otros sin darme cuenta. Empecé a alimentar mi ego con las comparaciones, con la sensación de que yo era más espiritual que muchos otros. Pensaba que mis buenas obras, mi dedicación a la iglesia, me hacían mejor cristiano que otros. Y lo peor es que me sentía bien con eso. Pero lo que no veía era que mientras pensaba que mi vida cristiana era intachable, mi corazón estaba lleno de orgullo y falta de misericordia. A medida que pasaba el tiempo, me fui rodeando de una atmósfera de juzgamiento, de comparación constante. Y aunque lo disfrazaba de amor por los demás, era simplemente mi orgullo lo que me impulsaba a mirar con desdén a aquellos que no cumplían con los mismos estándares que yo me imponía. Este pecado no solo era invisible a los ojos de los demás, sino que también estaba cegando mi propio corazón. No entendía que lo que parecía un simple desacuerdo o una opinión sincera era en realidad el juicio de mi corazón hacia los demás. Fue solo cuando morí que comprendí lo terrible que era este pecado. Ese orgullo disfrazado de santidad, esa falta de perdón, esos pensamientos de superioridad, fueron lo que casi me impidieron entrar al cielo. Porque, aunque servía, oraba, estudiaba la Biblia, mi corazón no estaba alineado con lo que realmente Dios exige de nosotros: humildad, amor genuino y un corazón puro. Recuerdo perfectamente el momento exacto en que mi corazón se detuvo. Fue un dolor tan intenso en el pecho que apenas pude reaccionar. La visión se me nubló, mi cuerpo comenzó a fallar y en cuestión de segundos caí al suelo. El pánico invadió mi mente, pero lo extraño es que no sentí miedo. Lo que sucedió a continuación fue algo tan asombroso, tan irreal, que ni siquiera ahora puedo encontrar las palabras para describirlo con exactitud. De repente, todo desapareció. Las luces, los sonidos, el tiempo mismo. Estaba en un lugar donde no había espacio ni tiempo. Era como si estuviera flotando en un vacío, pero no me sentía vacío. Sentía una paz inexplicable, algo que nunca había experimentado en mi vida. No estaba en mi cuerpo, pero aún así era plenamente consciente de todo lo que ocurría. Mi respiración había cesado, mi corazón no latía, pero yo seguía estando ahí, observando lo que ocurría a mi alrededor. Lo primero que noté fue el silencio, un silencio absoluto. No había ni el más mínimo sonido, y aunque el miedo debería haberme invadido, sentí una tranquilidad indescriptible. En ese silencio, comencé a entender que mi vida en la tierra había llegado a su fin. No había más tiempo, no había más oportunidades para corregir lo que había hecho mal. Al principio, no comprendí completamente lo que estaba viviendo. Estaba desconcertado, casi flotando entre dos mundos, sin poder tocar nada, sin poder moverme. De repente, la oscuridad comenzó a desvanecerse, y ante mis ojos apareció una luz brillante, cálida, que me llamaba sin decir nada. Y entonces supe, era la luz de la verdad.
el lugar donde todo se revela, donde no se puede ocultar nada, ni las intenciones más secretas, ni los actos que pensaba que nadie conocía. Fue en ese momento cuando comprendí algo aterrador. Mi vida cristiana, que parecía tan perfecta a los ojos de los demás, no era suficiente. Me encontraba ante una puerta que llevaba al cielo, pero no podía entrar. Vi el portón del cielo frente a mí y dentro de mí sabía que algo faltaba. Mi corazón estaba en paz, pero no podía cruzar esa puerta. Antes de que pudiera entender qué estaba pasando, vi las multitudes de cristianos a mi alrededor. Todos estaban ahí, todos tratando de entrar, pero nadie podía. Estaban como yo, estancados fuera del cielo sin poder avanzar. La desesperación comenzó a tomar forma en sus rostros. En ese momento entendí que el pecado oculto, ese pecado que nunca había confrontado, estaba impidiendo que muchos de esos cristianos pasaran a la presencia de Dios. De repente, la luz ante mí se intensificó aún más, y una presencia comenzó a envolverlo todo. No era una luz común, ni algo físico, sino una luz que irradiaba santidad, poder y una paz indescriptible. No podía verla claramente al principio, pero su presencia era tan abrumadora que supe al instante quién era. Era Jesús. No lo vi como las imágenes que siempre había visto en los cuadros, ni como el pastor amable que me habían enseñado en la escuela dominical. Esta vez su presencia era imponente, gloriosa, llena de autoridad y pureza. No era una visión suave o pacífica, sino que algo de su ser, algo de su mirada, me estremecía en lo más profundo. Sus ojos, profundos como océanos, me miraban con un amor que no entendía, pero también con una intensidad que me dejaba sin palabras. No pude evitar caer de rodillas ante él, sin decir una sola palabra. Andrés, dijo con voz firme, pero llena de compasión, llamando mi nombre. En ese momento, sentí una mezcla de temor y alivio. No sabía si lo que venía a continuación sería condenación o salvación, pero al mismo tiempo, su nombre me daba esperanza. ¿Por qué temes? No estoy aquí para condenarte, sino para mostrarte lo que te espera. En ese instante, la verdad comenzó a ser revelada ante mí. Vi una gran multitud frente al portón del cielo. Ellos eran cristianos como yo, muchos de ellos sirviendo en la iglesia, algunos predicando, otros cantando en el coro. Parecían estar listos para entrar, pero algo los detenía. No podía ver con claridad lo que era, pero algo en sus corazones les impedía pasar. Y entonces Jesús me hizo una pregunta que me atravesó el alma. ¿Qué crees que los mantiene fuera? No podía responder. La visión de esas personas, de sus rostros llenos de desesperación, me quebró por dentro. No podía entender cómo gente que había vivido como yo, aparentemente perfecta y correcta en su fe, no podía entrar. Jesús me miró y con una tristeza profunda respondió: La puerta está cerrada para aquellos que no han limpiado su corazón, para aquellos que han vivido en apariencia, pero no han dejado que su vida sea transformada por mi gracia. En ese momento, todo cambió. Vi mi vida reflejada en las vidas de aquellos que no podían entrar. Había sido uno de ellos. Mi religiosidad, mi orgullo, mi egoísmo, todo lo que había escondido de mí mismo fue revelado en ese instante. Cuando Jesús me mostró la multitud de cristianos frente a la puerta del cielo, sentí un nudo en el estómago. Vi a miles, incluso millones de personas que pensaba que estaban listas para entrar, pero todos se quedaron de pie, mirando hacia la puerta cerrada. Muchos de ellos miraban con desesperación, como si no pudieran entender lo que estaba sucediendo. Algunos comenzaban a discutir, otros simplemente se arrodillaban, llorando, pidiendo ayuda, pero ninguno podía cruzar esa puerta. Vi sus rostros, los rostros de aquellos que, en la tierra, se consideraban buenos cristianos.
líderes de iglesia, pastores, diáconos, servidores en los ministerios. Pero ahora, ante la puerta celestial, la realidad era diferente. ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué no podían entrar? En ese momento Jesús me permitió acercarme a ellos y pude escuchar sus pensamientos y sus murmuraciones. Yo serví en la iglesia toda mi vida, pensaba uno de ellos, un hombre que parecía ser un pastor respetado. Daba mi diezmo, enseñaba a los jóvenes, predicaba la palabra. ¿Por qué no puedo entrar? Otra mujer, de unos 40 años que había estado involucrada en el ministerio de música durante décadas, murmuraba: yo amaba a Dios, ayudaba a los necesitados, ¿por qué no puedo entrar? Ella lloraba, pero no encontraba una respuesta. Mientras observaba a todos esos cristianos, sentí una profunda tristeza. Había vivido tanto tiempo como ellos, siguiendo lo que pensaba que era la voluntad de Dios, pero había algo que me faltaba, algo que no estaba siendo tratado en mi vida, y ahora lo veía claramente: el corazón. La puerta no se cerraba por las obras que hacían, sino por el estado de su corazón. Muchos piensan que entrar al cielo es solo cuestión de hacer las cosas correctas, de servir y cumplir con los requisitos religiosos, pero no es suficiente con hacer las cosas bien. Lo que importa es el corazón, la transformación interior. Me di cuenta de que el cielo no es un lugar para aquellos que solo aparentan ser cristianos. Es un lugar para los que realmente han permitido que la gracia de Dios los transforme desde adentro, para aquellos que viven una vida de verdadero arrepentimiento y humildad. Mientras miraba a esas multitudes, supe que ellos no estaban siendo rechazados por Dios, sino que se habían rechazado a sí mismos, confiando más en su religiosidad exterior que en el poder de Dios para cambiar sus corazones. Mientras observaba a esas multitudes, Jesús me permitió ver la razón por la cual no podían entrar al cielo. Lo que más me sorprendió fue que no se trataba de un pecado grande como pensaba. No era la falta de buenas obras ni el hecho de no haber servido a Dios. Era algo mucho más profundo, algo que la mayoría no podía ver: su corazón. Vi a muchos que habían sido líderes en la iglesia, que habían servido de muchas maneras, pero al final su pecado oculto los mantenía fuera. El pecado que no había sido tratado, el pecado que pensaban que no importaba, el pecado que se escondía en lo más profundo de su ser. Y, lo más doloroso, es que ni ellos mismos se daban cuenta de la gravedad de su situación. Algunos de ellos tenían orgullo, y no se daban cuenta de que, a pesar de sus buenas obras, vivían buscando reconocimiento. Su necesidad de ser el centro de atención en todo lo que hacían los alejaba de la verdadera humildad que Dios requiere. Otros, que eran tan activos en la iglesia, habían guardado rencor y falta de perdón en su corazón. Los vi profundamente heridos por algo que había sucedido en su vida, y aunque decían que perdonaban, sus corazones estaban llenos de amargura. Cada vez que miraban hacia atrás, el rencor los detenía y no podían dejarlo ir. Jesús me mostró que el pecado de la hipocresía también era una de las razones por las cuales muchos no podían entrar. Había personas que en su vida cotidiana se comportaban de una manera, pero en su interior, en su mente y corazón, vivían completamente diferentes. Mientras mostraban su mejor cara en público, en secreto alimentaban pensamientos de juicio, ira y desprecio hacia los demás. Vi a personas que por muchos años se habían aferrado a sus razones justificadas para no perdonar, para no rendirse completamente a Dios. Y lo peor de todo es que todos esos cristianos se veían a sí mismos como buenos cristianos, convencidos de que sus actos religiosos y su esfuerzo por servir en la iglesia serían suficientes. Yo ayudaba, yo servía, yo daba mi diezmo, pensaban. Pero lo que nunca entendieron fue que Dios no solo mira lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Jesús me explicó: muchos de estos cristianos pensaron que sus buenas obras podían esconder el estado de su corazón, pero la verdadera transformación no se ve en lo exterior, se ve en lo profundo del alma. Yo quiero un corazón puro, no solo una vida de apariencias. Vi cómo muchos, al darse cuenta de la verdad, intentaron justificarse,
pero la puerta seguía cerrada. No podían entrar porque no habían permitido que su corazón fuera renovado. Vivían en la apariencia, pero no en la autenticidad de una relación verdadera con Dios. Después de mostrarme las multitudes frente a la puerta cerrada del cielo, Jesús me miró profundamente a los ojos. Su mirada, llena de amor y tristeza, se fijó en mí. Sabía que había visto la verdad de mi propio corazón, y me sentí completamente expuesto. Él no necesitaba decir nada más, porque lo que él veía en mí era lo mismo que veía en esas multitudes. ¿Qué piensas de todo esto, Andrés?, me preguntó Jesús. Su voz, suave, pero llena de autoridad, resonó en mi alma. ¿Por qué crees que tantos cristianos se quedan fuera? ¿Por qué no pueden entrar? Me quedé en silencio, intentando procesar lo que había visto. No podía responder porque ahora entendía que todos, sin excepción, estábamos siendo engañados por el mismo pecado, el pecado de la apariencia, el pecado de creer que nuestras buenas obras, nuestra religiosidad, serían suficientes para abrir la puerta del cielo. Ellos no se arrepintieron de su corazón, no se arrepintieron de las raíces del pecado que los mantenían alejados de mí, me dijo Jesús, con una voz que me atravesó. El arrepentimiento no es solo decir perdóname, es una transformación completa del corazón, es una decisión diaria de cambiar lo que hay dentro, no solo de hacer buenas obras para que los demás te vean. Al escuchar esas palabras, entendí que el arrepentimiento verdadero no es algo superficial. El arrepentimiento genuino no es solo una oración pronunciada sin conciencia. El arrepentimiento verdadero implica una rendición total a Dios, un deseo sincero de cambiar lo que está en lo más profundo de nuestro ser, lo que hemos ocultado durante años. La puerta al cielo no se abre con buenas obras, se abre con un corazón arrepentido. Jesús continuó, si quieres entrar, tienes que rendir tu orgullo, tus juicios, tus heridas, todo lo que has estado escondiendo. Tienes que perdonar incluso cuando sientes que no puedes. Tienes que limpiar tu corazón, porque el pecado, aunque parezca pequeño, te aleja de mí. Fue en ese momento que entendí la gravedad de lo que estábamos haciendo todos. Al igual que las multitudes frente a la puerta, nosotros, como cristianos, hemos estado engañados por la apariencia, creyendo que lo externo es lo que importa. Pero Jesús me mostró que lo que realmente importa es lo que está dentro, lo que nadie ve, lo que ni siquiera nosotros mismos hemos querido enfrentar. Este es el momento para cambiar, Andrés. Ve y dile a los demás lo que has visto. No hay tiempo que perder. El arrepentimiento verdadero es lo único que te abrirá la puerta. Cuando Jesús terminó de hablarme, la luz que lo rodeaba comenzó a desvanecerse, y sentí que de alguna manera algo había cambiado dentro de mí. La visión de las multitudes que quedaban afuera del cielo, el peso de sus ojos desesperados, me había marcado profundamente. Pero lo que más me impactó fue la última palabra de Jesús. Ve y diles lo que has visto. No hay tiempo que perder. No era solo una advertencia para mí. Era un llamado urgente a todos los que se creían seguros en su fe, a todos los que viven en la apariencia de la religiosidad, pero no han permitido que el Espíritu de Dios transforme su corazón. Es por eso que estoy aquí, compartiendo lo que viví, porque sé que muchos de ustedes están caminando hacia el mismo destino, y no tienen idea de que la puerta del cielo está cerrada para ellos. Quiero hacerte una pregunta que Jesús me hizo a mí. ¿De qué te sirve vivir una vida cristiana exterior si tu corazón no está completamente rendido a Dios? No basta con asistir a la iglesia, no basta con ayudar en los ministerios o ser un buen cristiano en apariencia. Dios no está buscando solo obras, Él está buscando un corazón transformado, un corazón arrepentido, que reconozca su pecado,
que no lo esconda más, que no lo justifique. Sé que muchos piensan que lo están haciendo bien, que todo está bien porque cumplen con las expectativas de la iglesia, porque su vida parece estar en orden. Pero lo que no ven es que la puerta está cerrada para aquellos que no han rendido completamente su corazón a Jesús, para aquellos que, como yo, se han enfocado en las apariencias y no en lo que realmente importa, una relación personal y genuina con Él. Si al escuchar esto tu corazón se estremece, si algo dentro de ti te está diciendo que tal vez no has vivido el cristianismo como deberías, entonces este es el momento de examinar tu vida. No dejes que el tiempo pase y que la puerta se cierre ante ti. Hoy es el día para arrepentirte, para entregar tu corazón completamente a Él, para permitir que su gracia te transforme desde lo más profundo. Quiero invitarte a que hagas algo hoy mismo. Reconoce tu pecado. Arrepiéntete sinceramente y rinde tu vida a Jesús. No te engañes pensando que con tu esfuerzo humano alcanzarás el cielo. Es la gracia de Dios a través de Jesucristo la que te puede dar la entrada. Es el arrepentimiento verdadero lo que abrirá la puerta. Escribe en los comentarios renovado si decides hacer un compromiso con Dios hoy. Comparte este video con tus amigos, familiares y con aquellos que necesitan escuchar este mensaje urgente. El tiempo se agota y este mensaje es para ti. Recuerda, la salvación no está en lo que haces, está en lo que Dios hace en tu corazón. No pierdas la oportunidad de abrir la puerta del cielo, porque tal vez este sea el último llamado para ti.